Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la Cena del Señor, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 17 al 34. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que nos das la bendición de reflexionar en tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, para que exaltemos y glorifiquemos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias te damos en sus méritos. Amén. Pablo al principio del capítulo 11 dice: les alabo, hermanos, porque ustedes se acuerdan de mí y de las instrucciones que yo les he dado. Entonces, Pablo ya les había enseñado y de una manera completa el Evangelio, y estos corintios estaban llevando a cabo lo que Pablo les había enseñado. Sin embargo, hubo algunas fallas, entre ellas que había discusiones, pleitos entre los hermanos, sectarismos. Pero algo también muy grave es que la cena del Señor se había corrompido. Y por eso esta carta. Entonces vamos a ver en la segunda parte del capítulo 11 cómo Pablo empieza diciendo lo siguiente. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. Al principio del capítulo 11 dice, los alabo, los elogio, pero ahora dice, no, porque ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, Lucas nos dice que la iglesia cristiana en Jerusalén se reunían por las casas, leyendo la palabra, orando, comiendo juntos el pan y además teniendo reuniones en las que comían todos los hermanos con alegría de corazón. Cuando dice que se reunían para partir el pan, se refiere a la Santa Cena. Y en las reuniones en las que comían es el ágape, que en un principio era una comida en la que todos participaban llevando algo a la mesa. Posteriormente, estas reuniones se fusionaron en una sola reunión, y en la que participaban del ágape y de la cena del Señor. Pero esta reunión se llegó a desvirtuar, y entonces con el tiempo se dejó de hacer las reuniones de ágape para dejar únicamente la cena del Señor. Al final del primer siglo, allá por el año 90, uno de los padres de la iglesia escribe que todavía en Corinto tenían ese problema de que la cena del Señor no la llevaban de una manera ordenada. Entonces vamos a ver que Pablo escribe con gran pesar en su corazón, llamándoles la atención a los corintios porque la cena del Señor la realizaban de una manera indigna. Entonces leamos cómo dice Pablo. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios y quiénes no. Quiénes son cristianos y quiénes no. Pablo entonces está diciendo que estas divisiones, que son tristes pero necesarias, para que de alguna manera nos demos cuenta quiénes son las personas que, no siendo cristianos, provocan estas divisiones. Bueno, eso ya lo había tocado Pablo en el capítulo 2 de la carta de Corintios. Ahora vamos a ver qué más dice Pablo con respecto a la Santa Cena.
De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Vemos aquí que la costumbre de hacer el ágape era que la gente llevara su propia comida, su propia bebida, pero era para que todos participaran de los diferentes alimentos que llevaban en comunidad. Hay que recordar que había en aquella época la esclavitud y que había hermanos que eran esclavos que podían participar de ese ágape, y había gente pobre, huérfanos, viudas, extranjeros que tenían pocos recursos. Entonces, lo que ocurría, tristemente, es que algunos de los que llevaban las comidas se adelantaban, dice Pablo, para comer, y cuando llegaban los otros, los pobres, los esclavos, se quedaban sin comer. El colmo es que algunos hasta se emborrachaban y pues no había ni siquiera vino para poder celebrar la cena del Señor. Así que Pablo les llama la atención de una manera fuerte y les dice: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? Por lo tanto, ¿o es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Pregunta Pablo. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? De ninguna manera. Claro que no, dice Pablo. Yo recibí, ahora empieza Pablo diciendo cómo es que se tiene que llevar a cabo la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Ya se los he enseñado. Dice, les transmití, les enseñé. Ya lo saben. Y Pablo aquí hace un énfasis en el original griego con la palabra yo. Con esto, haciendo un énfasis de que él recibió la enseñanza directamente de nuestro Señor Jesús y no de los apóstoles que habían estado con el Señor Jesús cuando él instituyó la Santa Cena. Así que, ¿qué recibió del Señor Jesús? Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. El Señor Jesús enseñó que el pan que se estaba comiendo representaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Fíjense que en el momento en que Él estaba instituyendo la cena, dice, este pan es mi cuerpo. Pero el cuerpo del Señor Jesús estaba ahí. Él estaba instituyendo la cena. Así que ese pan no podía ser realmente su cuerpo, sino que representaba su cuerpo, que vendría a ser herido y sacrificado en favor de el creyente. Que por ustedes, en favor de ustedes, yo entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, dice Pablo, después de cenar, el Señor Jesús tomó la copa de vino y dijo: esta copa que contiene el vino es el nuevo pacto en mi sangre. No dice el Señor Jesús, este vino es mi sangre, o esta copa es mi sangre. No, es el nuevo pacto, representa el nuevo pacto. Cuando el Señor Dios hizo el pacto mosaico o sinaítico con el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí, fue el pacto de la ley. Y la ley dice que todo aquel que hiciera la ley vivirá. Pero en este pacto de gracia, Dios hace un pacto con nosotros, un nuevo pacto, a través del sacrificio bendito de nuestro Señor Jesús. Por eso, esta copa representa el nuevo pacto, el segundo pacto, que es con la sangre de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre derramada en sacrificio
por nuestros pecados. Hagan esto, dice el Señor, ordena, cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, cada vez que participan de esta Santa Cena, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que nosotros participamos de la Cena del Señor, proclamamos al mundo y también a las huestes espirituales que Jesús es el Señor. Y tenemos que hacer esto hasta que Él venga por segunda vez. Por lo tanto, dice Pablo, cualquiera que coma el pan o beba del vino de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Al comer de una manera indigna significa que nosotros estamos en pecado y no procedemos a arrepentirnos delante de Dios de nuestro pecado. Que hemos cometido pecado contra nuestros hermanos y no hemos ido a pedirle perdón o restituir en caso de un agravio X al hermano. También cuando nosotros no consideramos en amor a nuestros hermanos, y en el caso de los corintios, comían y bebían sin considerar al resto de la iglesia. En ese caso se come de una manera indigna y por lo tanto se hace no culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, menospreciar, en pocas palabras, el sacrificio del Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Tomar el sacrificio de Jesús como cualquier cosa. Y no, es lo más preciado que Dios nos pudo haber regalado a nosotros, pecadores, que por gracia de Dios nos perdona nuestras iniquidades. Porque Él, Jesucristo, quiso entregarse a la muerte y muerte de cruz en favor de nosotros. Es cosa terrible que consideremos el sacrificio de Jesús como una cosa sin importancia. Por eso Pablo va a llamar la atención seguidamente diciendo que Dios hace juicio contra la iglesia, hace Dios un llamado de atención fuerte, importante, poderoso, para evitar que se siga pecando de esta manera en contra de Dios. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Si está uno en pecado, si uno ha cometido pecado contra Dios, pecado contra un hermano, entonces uno debe de examinarse, autoexaminarse y pedir perdón a Dios, pedir perdón al hermano y luego entonces participar del pan y de la copa. Así lo dice seguidamente. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Si no se da uno cuenta de lo importante que es el sacrificio de nuestro bendito Señor Jesús, si lo tomo a la ligera, estoy comiendo y bebiendo mi propia condena. Una disciplina muy fuerte, porque dice así Pablo: por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. En la Reina Valera se usa la palabra dormir, que es en el griego original, para hacer una diferenciación con el morir de los que no son creyentes. En la NBI se usa el morir, pero no que muera de una manera eterna. No es la muerte en la que queda uno separado de Dios, sino la muerte física. Entonces Pablo dice que hay enfermos, hay débiles e incluso muertos porque no han discernido, no han entendido que la Santa Cena es eso, es una cena santa y hay que consumirla de una manera digna, apropiada. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría.
O sea, nosotros debemos de participar en la Santa Cena, pero primeramente examinarnos si nosotros estamos o no en pecado. Pero si nos juzga el Señor, en caso de que nosotros no hayamos participado en la Santa Cena de una manera digna, Dios nos disciplina de una manera muy fuerte para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y termina Pablo diciendo, si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación, sino de bendición. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Había asuntos pendientes que Pablo consideró que no eran tan urgentes y dice, esos los voy a arreglar cuando esté yo con ustedes. Pero esto era importante decirlo. Y Dios así quiso que se escribiera para nosotros. Es importante que nosotros consideremos que todo aquel creyente genuino y verdadero debe de participar de la Santa Cena y que antes de hacerlo debe de autoexaminarse para no ser condenado, disciplinado de parte de Dios. Querido hermano, esto nos enseña algo que es muy importante. Básicamente aquí Pablo lo que está diciendo es que nosotros tenemos que tener un amor a nuestros hermanos en la iglesia local de tal manera que en este amor nosotros siempre lo apoyemos, lo ayudemos, lo exhortamos, para que todos conjuntos podamos llegar ante el Señor. En la Santa Cena, ahora, por lo general, comemos un pan y vino o jugo de uva. Pero nos falta lo demás, considerar a nuestro hermano y siempre apoyarle, ayudarle en todas sus necesidades. De esta manera demostramos el amor que tenemos que tenerle. Querido hermano, espero que este mensaje te ayude, te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús por la bendición de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a vivirla para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en Facebook e en YouTube. Agradecemos tu compañía los domingos a las 7 de la noche, el que compartas estos videos, el que estés al pendiente de ellos. Muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.